Pónganme por favor en el chat si es que llegan a ver bien la pantalla. Esperamos unos 3 minutos y empezamos el webinar. Muchas gracias, chicos. Muy bien, chicas, chicos, buenos días. Siendo las 11:33, empezamos el webinar. Vamos a estar más o menos durante 1 hora conversando acerca de estos tópicos relacionados a cómo enfrentar una entrevista de trabajo. Me presento antes para que me conozcan un poquito más. Yo soy Mauricio Gutiérrez, soy psicólogo y me especializo en temas de consejería en empleabilidad. Yo ayudo a las personas a conseguir trabajo, ya sea porque estén buscando prácticas, están buscando cambiar de trabajo, están buscando recolocarse, se han quedado sin trabajo y necesitan reinsertarse en el mercado. Todos esos tipos de perfiles yo los puedo trabajar para ayudar a las personas a ir desarrollando sus habilidades para conseguir el trabajo que les interesa. Y una de estas aristas es precisamente la entrevista de trabajo, el cómo afrontar una entrevista de trabajo. Nosotros ya hemos dictado algunas charlas para la UNI en años anteriores con muy buena audiencia y con muy buena participación, así que no dudo de que hoy también será así. Lo que quiero es traerles algunas ideas, chicos, para que ustedes tengan herramientas que les permitan afrontar una entrevista de una manera mucho más productiva y sobre todo desmentir algunos mitos, algunas dudas que pueden haber con respecto a una entrevista laboral. Licenciado, se apagó el micrófono. Perdón, ahí tienes razón, apagué accidentalmente el micrófono. Muy bien. Entonces, les decía que lo que les quiero traer son algunas ideas para que sepan cómo afrontar una entrevista de trabajo. Y a veces una de las cosas que nos asusta son las preguntas difíciles, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas cuco que nos hacen en una entrevista? Estas preguntas trampa. Aquí es donde quiero romper el primer mito. En una entrevista no hay preguntas hechas para que sean difíciles. No hay preguntas trampa. No hay preguntas hechas para que nosotros tropecemos, nos caigamos. Una entrevista de trabajo, chicos,
no es como en los Juegos del Hambre, donde el entrevistador lo que quiere es eliminarnos. Al contrario, un entrevistador lo que quiere es obtener información para determinar si nosotros somos los candidatos más adecuados para presentarnos a un puesto o para asumir un puesto en particular. Sea el puesto que sea, chicos, practicante, analista, asistente, gerente, siempre nos van a evaluar buscando identificar si es que nosotros somos la persona más adecuada. Entonces, dentro de este contexto, yo les quiero traer algunas preguntas tipo que se suelen hacer en una entrevista. No es que sean preguntas difíciles, es que son preguntas que tenemos que saber cómo abordar para que nuestra respuesta sea la mejor posible. Y la primera es una de las primeras preguntas precisamente de la entrevista: háblame sobre ti. Es un momento en el que además estamos empezando la entrevista, estamos nerviosos, todavía no nos acomodamos en la dinámica de la entrevista y de pronto nos dicen, bueno, a ver, cuéntame acerca de ti. Entonces, claro, nos agarran un poco fríos porque además es una pregunta muy abierta. Entonces, ¿qué tendríamos que contestar en este tipo de casos? Ojo, yo no les voy a dar la respuesta, no les voy a decir, tienes que contestar yo soy así, 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 pero sí les voy a dar ciertos tópicos en los cuales se tienen que apoyar para que la respuesta sea más potente. Cuando nos hacen esta pregunta, básicamente lo que están buscando es que les demos un extracto de nuestro perfil, información relevante de nuestro perfil y algunas palabras clave. Perdón, acá volví a apagar accidentalmente el micrófono. Como le voy dando a la barra espaciadora, a veces me paso a la ventanita del Meet y se me apaga el micrófono. Pero bueno, cuando nos preguntan, háblame sobre ti, evidentemente lo que tenemos que dar es información relacionada con nosotros, pero nosotros podríamos hablar de muchas cosas. O sea, yo les podría decir, yo soy Mauricio Gutiérrez, soy Libra, me gusta ir a la playa, mi color favorito es el azul, ya bacán. Y yo les estoy dando información acerca de mí. Pero lógicamente no es información que a un entrevistador le va a parecer relevante. Cuando nosotros participamos en una entrevista, lo que tenemos que hacer es dar información relevante, información que le interesa al entrevistador. A veces tenemos la idea de mientras más cosas diga, es mejor. No, mientras más cosas relevantes diga, es mejor. Pues yo les podría contar, bueno, te cuento acerca de mí, ¿no? Soy Libra, me gusta ir a la playa, tengo una perrita que se llama Hachi, fui a un nido que se llama María Reina, nací en Paramonga. Ya, bacán, pero eso no necesariamente le interesa a un entrevistador. ¿En qué nos podríamos enfocar? Justo en esto que les estoy poniendo aquí. En la experiencia que tienen o el interés que tienen por desarrollarse en ciertas áreas. Por ejemplo, soy estudiante de 8º ciclo de Ingeniería Mecatrónica en la UNI. Me estoy inventando, ¿ya? Soy estudiante de 4º ciclo de Ingeniería Administrativa. Soy estudiante soy bachiller en Ingeniería Industrial. Primero ustedes hablen de su contexto académico. Académicamente, ¿dónde están? ¿Son estudiantes? ¿Son bachilleres? ¿Son egresados? ¿Son titulados? ¿De qué carrera? Bien. Y si tienen experiencia laboral, pueden hablar de la experiencia que tienen. Si todavía no tienen experiencia laboral, chicos, enfóquense en hacia dónde quisieran desarrollarse. Por ejemplo, yo me quiero desarrollar en áreas de operaciones, viendo procesos, o quiero desarrollarme en áreas de producción, quiero desarrollarme en finanzas, quiero desarrollarme en logística, porque claro, como no tengo experiencia, yo no tengo que ninguna experiencia para aportar todavía, pero sí puedo decir hacia dónde me quiero desarrollar, porque es en ese camino en el que quiero ir adquiriendo experiencia. Hablen aparte de sus conocimientos complementarios. O sea, en la universidad están obteniendo una cantidad de información, están aprendiendo, tienen conocimientos relacionados con la carrera, pero de pronto pueden haber aprendido temas complementarios. Pueden haber aprendido acerca de inteligencia artificial, metodologías ágiles, el manejo de algún software, de algún aplicativo. Eso también suma. Hasta allí, chicos, es una descripción técnica de su perfil, si se dan cuenta. Hay entrevistadores que se van a enfocar solamente en la parte técnica de su perfil y hay entrevistadores que se van a enfocar un poquito más en cuéntenme ustedes como personas, ¿no? Esto no es una fórmula, hay entrevistadores con distintos estilos, no siempre les van a preguntar, les van a pedir que se enfoquen en lo mismo.
Entonces, cuando les pregunten, háblame sobre ti, lo que yo les sugiero es repregúntele al entrevistador, ¿quieres que me enfoque en la parte netamente profesional o quieres que también te cuente acerca de lo personal? Entonces ya el entrevistador les va a ir contando por dónde le gustaría que les den la información. Como esta es una pregunta súper abierta, ustedes podrían hablar 15, 20, 30 minutos acerca de ustedes. La idea no es hablar demasiado tiempo. Yo les sugiero que den información en unos 3 minutos. 3 minutos es un tiempo razonable para mantener la atención del entrevistador. Claro, no van a dar toda la información en 3 minutos, es imposible, pero ustedes podrían, calculando, ¿no? Y evidentemente tienen que ir ensayando sus respuestas, dar la información más relevante en un máximo de 3 minutos, y una vez que terminan de responder, le pueden preguntar al entrevistador, ¿con eso contesto tu pregunta o quisieras que te detalle algo más o que me enfoque en algo más? Entonces, por ahí, el entrevistador también los va a ir guiando y ustedes van a saber que están dándole información interesante, relevante al entrevistador. Aquí hay otro elemento importante, chicos. Hay 2 tipos de candidatos. Yo he trabajado 10 años como headhunter. Entonces, les hablo desde mi experiencia y aparte de la experiencia de otras personas con las cuales he conversado. Hay 2 tipos de candidatos que son los más pesados de entrevistar. Número 1, el que no te dice nada o el que no te da información y tú como entrevistador tienes que estarle ahí sacando la información con cucharita. Por lo menos en ese caso, el entrevistador participa, porque está ahí preguntando, repreguntando, tratando de obtener datos. Pero el segundo tipo de candidato es para mí el más tedioso, que es el que te habla hasta por los codos, el que tú le preguntas A y te contesta desde la B hasta la Z. Ese tipo de candidatos es más pesado porque te habla y te da mucha información y a veces marea al entrevistador. Por eso es que yo les recomiendo que sus respuestas siempre estén en un rango máximo de 3 minutos y cuando den la primera respuesta le preguntan al entrevistador, ¿quieres que te detalle un poco más y tal? Entonces no hablan ustedes todo el tiempo, van marcando pequeñas pausas y ahí hacen una especie de punto de chequeo en el que le preguntan al entrevistador por dónde quisieran que vaya la información. Bien, esa es la pregunta, háblame sobre ti. Al final del webinar voy a abrir el espacio para que ustedes me hagan las preguntas que tengan también. Ahorita les voy contando todas así de corrido. La siguiente pregunta, el siguiente tópico, es uno de los más importantes, no solo en la entrevista, chicos, sino en el proceso de selección en general. Hay una relación esencial, que es esta relación entre competencias y logros. Puede que en un proceso de selección no les pregunten nada más de lo que le menciono. Puede que no me pregunten, háblame sobre ti, puede que no me hagan ninguna de las otras preguntas que yo les voy a mostrar. Sería raro, pero asumamos que no nos hacen ninguna de las otras preguntas. Algo que sí tiene que evaluar un entrevistador, pero sí o sí o sí, para saber si yo soy una persona que se acerca al perfil del puesto, es si yo tengo las competencias necesarias para ese puesto, si yo tengo las habilidades necesarias, competencias y habilidades son palabras equivalentes, y qué logros he alcanzado poniendo en práctica estas competencias. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense que ustedes me están entrevistando y me dicen, Mauricio, ¿cuál es la habilidad, cuál es la competencia que más destaca de ti? Y yo les digo, yo tengo facilidad para hacer reír a la gente. ¿Cómo pueden validar esa competencia? En realidad podrían validarla de varias maneras, pero lo más probable es que en una entrevista me pregunten, ok, si tú tienes facilidad para hacer reír a la gente, haznos reír. Y yo les cuento un chiste, y ese chiste no les da nada de gracia. Bueno, quizás escogí un mal chiste, es un público difícil, entonces yo les cuento 9 chistes más. Ningún chiste les da nada de gracia. Lo que ustedes van a inferir es, Mauricio no es un tipo que hace reír a la gente, porque nos contó 9 chistes y ninguno nos dio risa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no pude sustentar mi competencia, que es la competencia de hacer reír a la gente, con un logro, que es el logro de que ustedes efectivamente se ríen. Pero si yo les cuento un chistecito y ustedes se matan de la risa, van a decir, qué gracioso que es Mauricio. Sí es un tipo que hace reír a la gente, o sea, sustento mi competencia porque conseguí el logro de hacerlos reír. Entonces, en un proceso de selección, esto les va a servir
para cualquier proceso de selección para el resto de su vida, chicos. Tengan claras las competencias, las habilidades que destacan de ustedes y conéctenlas con logros, conéctenlas con resultados que hayan podido alcanzar. Si ustedes dicen que son creativos, demuéstrenlo con ejemplos que sustenten su creatividad. Si ustedes dicen que son, no sé, metódicos y organizados, demuéstrenlo con resultados, con logros que hayan tenido que poner en práctica su capacidad de ser organizados y ser metódicos. Si ustedes son personas muy analíticas y que se enfocan mucho en el detalle, encuentren ejemplos que demuestren cómo ustedes se han enfocado en el detalle y qué logros han podido alcanzar. Si ustedes tienen experiencia laboral, sus logros son los resultados que han podido obtener en el trabajo. Si ustedes no tienen experiencia laboral, por ejemplo, pueden tomar logros de su experiencia académica. Porque al final la experiencia académica, chicos, y la experiencia laboral no son tan distintas entre sí. Piensen lo siguiente. En un trabajo, ¿ustedes tienen que poner en práctica habilidades? Sí, por supuesto. En el entorno académico, como estudiantes, ¿tienen que poner en práctica habilidades? Por supuesto. En el entorno académico, ¿cuál es el objetivo final de ustedes como estudiantes? Es terminar la carrera. Para terminar la carrera, ¿qué tienen que hacer concretamente? Tienen que ir aprobando los cursos y para aprobar los cursos tienen que ir aprobando las evaluaciones. Para aprobar las evaluaciones tienen que poner en práctica competencias. Por ejemplo, ¿se tienen que organizar para aprobar los cursos y para aprobar las evaluaciones? Sí, por supuesto. Se tienen que organizar para estudiar, para poder ir obteniendo la información. ¿Tienen que trabajar en equipo? Por supuesto, porque no todo lo hacen ustedes por su cuenta. Van a tener que trabajar en equipo, también como estudiantes, para las exposiciones, para la presentación de trabajos. ¿Tienen que orientarse a resultados? Por supuesto, porque si no se orientan a resultados, no van a conseguir los objetivos. ¿Tienen que utilizar sus habilidades de comunicación? Por supuesto, para las exposiciones, para los exámenes, para interactuar con la gente. Es lo mismo que en un trabajo. Como estudiantes, ustedes ponen en práctica competencias que les van permitiendo obtener logros. El primer logro que van obteniendo es ir avanzando, aprobando cursos. Por ejemplo, quienes sean décimo superior o tercio superior o sean delegados, consiguen algunos logros adicionales que los han obtenido producto de que han puesto en práctica competencias. Entonces, yo les quiero dejar acá como sugerencia una tarea. Yo no lo voy a evaluar, evidentemente, pero sí les va a servir. Quiero que hagan una lista de aquellas competencias que ustedes consideran que son destacadas de su perfil. No todos van a tener las mismas competencias, evidentemente, pero acá quiero que sepamos segmentar las competencias, porque yo les aseguro que si aquí de los 31 que somos, yo les pregunto, ¿quién tiene capacidad para trabajar en equipo? Todos me van a decir que sí. Sería raro que alguien me diga, yo, Mauricio, no tengo ninguna capacidad para trabajar en equipo. Todos tenemos la capacidad. ¿Quién tiene aquí la capacidad para organizarse? ¿Quién tiene la capacidad aquí para manejar la presión? ¿Quién tiene aquí la capacidad para comunicarse? Todos tenemos esas capacidades. Entonces, claro, cuando yo llego a un proceso de selección y yo digo, es que yo tengo capacidad para trabajar en equipo, para comunicarme, para tomar decisiones, para manejar la presión, cualquier otro postulante va a tener la misma capacidad. ¿Cómo me diferencio entonces si estamos hablando de capacidades que tenemos todos? Porque nosotros matizamos. Todos aquí trabajamos en equipo, chicos, pero no todos trabajamos igual en equipo. Todos aquí nos organizamos, pero no nos organizamos igual. Un ejemplo que es para mí el mejor para matizar esta competencia. Todos aquí tenemos la capacidad para comunicarnos, ¿cierto? Pero no todos nos comunicamos igual. Habrá quien sea un poco más formal en la comunicación, habrá quien sea más informal, habrá quien utilice más palabras, que sea más elocuente, habrá quien sea menos expresivo, habrá quien use un lenguaje un poquito más técnico, habrá quien utilice un lenguaje más coloquial, pero todos nos comunicamos. Sin embargo, no todos nos comunicamos igual.
cuando llegamos a una entrevista, yo digo, tengo la capacidad para comunicarme, es como que yo diga, yo sé leer, sé escribir. Bueno, evidentemente que tienes esa habilidad para leer y escribir. No nos van a evaluar para saber si leemos o escribimos. Nos van a evaluar para saber cómo leemos, cómo escribimos, cómo trabajamos en equipo, cómo nos organizamos. Entonces ahí es donde quiero que ustedes identifiquen el cómo ustedes ponen en práctica esas competencias que destacan de ustedes. Y esas competencias las vamos a conectar con logros, con resultados. Si alguno de ustedes aquí es tercio superior o décimo superior, y estoy tomándolo simplemente como ejemplo aleatorio, ¿ya? Para lograr esa posición de décimo superior o tercio superior, ha tenido que poner en práctica una serie de habilidades. Porque no es como que, no, yo no estudio nada, reviso 5 minutos antes mis apuntes, antes del examen, y no sé, pues me liga y soy tercio superior o soy décimo superior. Si logra ser tercio superior o décimo simplemente haciendo eso, por favor, que nos dé la fórmula, ¿no? Pero en realidad, mientras nosotros nos conseguimos logros más elaborados, tenemos competencias más elaboradas. Esta es una parte fundamental, esencial, chicos, de este proceso. Muy bien. Luego, otro contenido que nos va a servir justamente para la revisión de la conexión entre logros y competencias. Yo les quiero traer aquí una metodología que se llama la metodología STAR. Yo no sé si es que la conocen. Si es que cuando empiecen a participar en procesos de selección, se van a dar cuenta que muchas preguntas se las van a hacer siguiendo esta metodología, que es muy sencilla. 4 pasos: situación, tarea, acción y resultado. La situación es la pregunta que nos hace el entrevistador. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que tomar una decisión que no te correspondía y qué resultado obtuviste. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que decirle que no a un jefe y cómo lo sustentaste. Cuéntame una situación en la que... Son muchas preguntas situacionales, ¿bien? Ustedes tienen que estructurar su respuesta siguiendo la secuencia tarea, acción y resultado, que no es otra cosa que el decir qué tenía que hacer, esa es la tarea, qué hice, que es la acción, y qué logré producto de las acciones que llevé a cabo. Entonces, cuando hablamos de la tarea, yo siempre tengo que hablar del contexto, de qué había que hacer o qué había que resolver. Cuéntame una situación en la que tuviste que resolver un problema y no sabías al principio cómo resolverlo. Esto me pasó en la universidad en el año 2023, cuando de pronto teníamos que presentar un trabajo y pasó tal tema. Ahí estoy hablando de la tarea, del contexto. La acción son las acciones que ustedes llevaron a cabo para resolver ese problema. Bien, enfóquense en las acciones que ustedes llevaron a cabo. A veces para resolver una situación no lo hacemos solos, lo hacemos con el apoyo de gente. Y es normal, uno no resuelve las cosas solo. Pero yo quiero que ustedes se enfoquen en lo que hicieron ustedes. Piensen en un deporte en equipo, ¿bien? Ustedes juegan en un equipo y el equipo ganó un partido. El partido no lo ganaron ustedes solos, lo ganó el equipo. Pero el entrevistador va a querer saber cuál es el rol que jugaron ustedes específicamente en esa victoria. Y el resultado es qué se obtuvo producto de las acciones que llevaron a cabo. Bien, esto yo se los cuento ahorita de manera general, pero estas diapositivas las van a tener ustedes a su disposición para que las tengan como apoyo, pero les recomiendo esas competencias que ustedes vayan identificando de ustedes mismos, aterrícenlas en resultados utilizando esta metodología. Les va a servir muchísimo, chicos, para cuando afronten una entrevista, porque primero van a haber ensayado ya sus respuestas y el entrevistador probablemente les pregunte siguiendo esta misma metodología. ¿Bien? Eso con respecto al método STAR. Otra pregunta, chicos, una tercera pregunta. Esta es la pregunta cuco, la pregunta que nos da miedo. ¿Qué es aquello que tienes que mejorar? Cuéntame un defecto, una debilidad. A mí particularmente no me gusta preguntar por defectos o debilidades porque creo que no aporta nada a la entrevista. Yo lo enfoco como oportunidades de mejora. Y oportunidades de mejora quiere decir qué es aquello que todavía necesito mejorar de mi perfil para conseguir resultados. Entonces, cuando me hacen esta pregunta,
Usualmente, claro, nos asusta porque nadie quiere ser descalificado por tener una oportunidad de mejora. Es normal, pero les voy a contar un dato. A nadie se le descalifica por tener una oportunidad de mejora, porque todos tenemos oportunidad de mejora. A la persona se le descalifica por no saber cómo sustentarla, ¿ok? Si yo les digo, uy, es que yo soy muy desorganizado, porque si tú me pides que yo te entregue algún resultado, me voy a demorar en entregártelo, probablemente no esté completo, probablemente tenga muchas observaciones. Claro, contestando así, lógicamente me descalifican, pues, ¿no? Pero si yo digo, yo creo que me podría organizar mejor, no porque no lo sepa hacer, sino porque cuando tengo mucho trabajo, a veces me cuesta organizar mis tiempos e invierto más esfuerzo. No quiere decir que yo no lo haga bien, quiere decir que todavía lo puedo hacer mejor. Esa es una forma mucho más coherente de responder. Entonces, les voy a dar 3 tips que les van a servir para estos casos. El primero, una oportunidad de mejora, chicos, depende siempre del contexto. ¿Qué quiere decir eso? La conducta que en un contexto me da resultados, de pronto en otro contexto no. Se los aterrizo con un ejemplo. Yo les digo, algo que tengo que mejorar de mi perfil es que yo tengo que adaptar mejor mi comunicación dependiendo de con quién converse. ¿Por qué? Porque cuando converso con personas que son francas, directas, que te hablan directo a la vena, sin anestesia, ese es mi estilo, nos comunicamos muy bien, nos entendemos. Ahí no hay ninguna oportunidad mejor. Ahí yo estoy logrando los resultados que quiero con mi comunicación. Pero cuando converso con gente que es más diplomática, más susceptible, ahí sí pueden percibir que mi estilo de comunicación es muy directo y muy frontal. Ahí aparece una oportunidad de mejora. Es en ese contexto en el que yo tengo que modificar mi estilo de comunicación precisamente para que en esos casos, con personas más susceptibles, más diplomáticas, pues la gente me entienda. Segundo elemento, chicos, hay que expresarla siempre en positivo. O sea, nunca digan, soy desorganizado, no sé hacer esto, soy malo para tales tareas. No lo enfoquen así, enfóquenlo como, creo que podría organizarme mejor, creo que podría preocuparme un poco más por mi equipo, creo que podría concentrarme un poco más cuando tengo que hacer trabajos que demandan mucho enfoque en el detalle. Siempre digan, yo podría hacer esto mejor, porque no suena igual decir soy desorganizado a decir podría organizarme mejor. Y el tercer elemento, chicos, es ¿qué estoy haciendo concretamente para mejorar? Por ejemplo, una oportunidad de mejora mía es que yo creo que podría mejorar mi nivel de inglés, podría elevarlo. Pero para irlo elevando poco a poco, lo que estoy haciendo es, estoy viendo películas sin subtítulos, estoy escuchando podcasts en inglés que son sencillos y eso me está ayudando a desarrollar un poco más el oído y hablar un poco mejor. Esa es una oportunidad de mejora, por ejemplo, presentada de una manera totalmente válida. Si yo les pregunto para que me den 10 competencias, 10 habilidades de ustedes, probablemente sufran un poquito, pero me las van a dar. Pero si yo les pregunto por 5 oportunidades de mejora, yo les aseguro que me darán 1 o 2, pero la tercera ya van a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque no nos gusta hablar de nuestras oportunidades de mejora, no nos gusta mirar esos aspectos en los cuales sentimos que no somos muy hábiles o que tenemos que modificar. Entonces, yo les recomiendo, hagan una lista por lo menos de unos 4 o 5 aspectos que tengan que mejorar. Les va a costar hacer la lista, pero cuando ya no se les ocurra ninguna información, pregúntenle a su familia qué es lo que tienen que mejorar, pregúntenle a sus amigos, pregúntenle a sus compañeros de clase qué es aquello que ustedes todavía podrían mejorar y por ahí les va a llegar información útil. No les van a preguntar por 5 oportunidades de mejora en un proceso de selección, ya es muy sádico puede preguntar eso. Probablemente les pregunten por unas 2 o máximo 3, pero es mejor que ustedes ya tengan preparada, ya tengan esta información en la cabeza para que cuando les pregunten ya no se queden pensando, sino que simplemente tengan que evocar la información. Esta es una de las preguntas más difíciles porque nos cuesta mirar nuestro perfil, pero no quiere decir que sea una pregunta hecha para que nos descalifiquen. Bien, eso con respecto a oportunidades de mejora.
Otra pregunta, visión a futuro. Esta es la típica pregunta, ¿dónde te ves de aquí a unos 3, 4, 5 años en el futuro? Hay gente que les va a preguntar, ¿dónde te ves de aquí a 4 años? Y les va a hacer esa pregunta abierta. Yo les recomiendo, dividan su respuesta en 3 dimensiones. Primera dimensión, la dimensión profesional. Profesional quiere decir, ¿dónde me gustaría estar trabajando en unos 4 años? ¿En qué tipo de organización? ¿Qué características me gustaría que tuviera mi puesto? ¿En qué sector me gustaría estar trabajando? Eso es hacia dónde apuntan ustedes en el plano profesional. El segundo plano, la segunda dimensión, es la dimensión académica. ¿Qué les gustaría aprender o haber aprendido en los próximos 4 o 5 años? Dependiendo. Acá yo les estoy haciendo una pregunta ejemplo a 4 años. Si todavía son estudiantes universitarios, la primera meta académica que tienen, evidentemente, es terminar la carrera. Si nos vamos incluso a algo más inmediato, es terminar el próximo ciclo, ¿no? Pero vayámonos a, académicamente, por ejemplo, una primera meta es terminar la carrera. Pero una vez que ustedes terminen la carrera, ¿qué más quieren ir aprendiendo? ¿Con qué más quieren irse desarrollando? Académicamente podría ser, yo quisiera terminar la carrera y luego hacer un diplomado, me gustaría hacer una maestría, me gustaría aprender acerca de, no sé, me gustaría aprender más acerca de inteligencia artificial, me gustaría llevar un programa de especialización en finanzas, en logística, en recursos humanos, ya dependiendo de hacia dónde quieran llevar su perfil profesional. Pero la dimensión académica siempre es, ¿qué es aquello que ustedes todavía querrían aprender en los próximos años? Y la tercera dimensión, chicos, es la dimensión personal, fuera del trabajo, fuera de los estudios. ¿Qué quieren lograr para ustedes? Me quiero casar, quiero correr una maratón, quiero comprarme un departamento, quiero independizarme, quiero tener un hijo, quiero escalar el Everest, cualquier meta personal que ustedes tengan. Todas estas metas, ojo, son totalmente válidas. ¿Bien? ¿Por qué yo les sugiero dividir esta pregunta de ¿dónde te ves en 3, 4, 5 años en estos 3 aspectos? Porque es más fácil para ustedes irlos contando, irlos transmitiendo, y es más fácil para el entrevistador ir captando qué pueden priorizar ustedes más. Hay gente que podría decir, yo en 5 años, mira, la verdad es que quisiera tener por lo menos un hijo, pero antes de tener un hijo quiero hacer una maestría. Ahí hay 2 objetivos que tenemos de aquí a 5 años, pero vemos que se quiere priorizar el tema académico antes que el tema personal. Cada uno de ustedes tiene un tipo de respuesta distinto, ¿bien? No todos van a contestar igual, no todos tienen que contestar igual, evidentemente. Habrá quien diga, mira, mi prioridad es, yo primero quiero hacer una maestría. Habrá otro que diga, yo primero quiero terminar la carrera y entrar a una empresa en el sector minero. Yo primero quiero formalizar con mi novia o con mi novio. En lo personal, yo primero tengo un tema de salud y quiero atenderlo como algo prioritario. Cualquier forma de contestar esta respuesta es válida siempre y cuando ustedes hayan analizado la respuesta. ¿Bien? Eso, chicos, con respecto a visión a futuro. Otra pregunta más. Vamos a ver 3 preguntas más. Estas ya son más rapiditas. Motivo de salida. Para los que tengan experiencia laboral, esto les va a servir. Para los que no tengan experiencia laboral, esto les va a servir a futuro. Les van a preguntar, ¿por qué dejaste ese puesto? ¿Por qué saliste de tus últimos puestos de trabajo? En el fondo, un entrevistador lo que quiere saber es, número 1, ¿saliste por desempeño? O sea, tu desempeño no fue el más adecuado. O número 2, ¿saliste en buenos términos? Es decir, tu salida fue amigable, cordial, amistosa, fue una salida por la puerta grande. Entonces, cuando les hagan esta pregunta, ¿por qué dejaste tus últimos puestos? Ustedes enfóquense en la razón por la cual salieron, pero enfocándose en que su desempeño, o sea, no salieron por desempeño, y si ustedes renuncian, no salieron por desempeño, para empezar, pero a veces pasa cuando nos desvinculan. Y lo segundo es si salieron en buenos términos. Esa es la pregunta, motivo de salida.
Hay otra pregunta cuando ustedes estén postulando a un puesto. ¿Bien? ¿Cuál es la motivación que tienen ustedes para postular a ese puesto? Y aquí les pueden hacer o estas 3 preguntas o por lo menos una de estas 3. ¿Qué sabes de nosotros? Si ustedes se presentan pues a empresas conocidas como, no sé, el BCP, Alicorp, Etel, Molitalia, Nestlé, evidentemente si les preguntan qué saben de nosotros, ustedes tienen más información para dar. Pero no siempre se van a presentar empresas conocidas. A veces serán empresas más chicas, más puntuales o que no necesariamente todo el mundo conozca. Entonces, claro, nos hacen la pregunta ¿qué sabes de nosotros? Para ver en qué medida nosotros hemos investigado, hemos indagado acerca de la organización. Busquen información, chicos, acerca de la empresa. Conózcanla, métanse a su página web, métanse a su página en Facebook, en Instagram. Aprendan acerca de la organización. La segunda pregunta es, ¿por qué te interesa nuestra organización? O sea, a ver, tú ya, no sé, me voy a inventar, ya somos el BCP y tú te presentas al BCP. Perfecto. ¿Por qué quieres ser parte del BCP? Ahí hay mucha gente que contesta porque es una empresa grande, porque es prestigiosa, porque es una empresa sólida, es multinacional. No está mal la respuesta, pero hasta ahí es insuficiente. Yo creo que ustedes lleven su respuesta más allá. Porque claro, todo el mundo va a contestar porque es una empresa grande, es una empresa sólida, así no lo sea, ¿ya? Pero quiero que ustedes se enfoquen en por qué ustedes quieren ser parte de esa organización. ¿Qué los motiva a incorporarse a esa organización concretamente? Si se presentan al BCP o a Alicorp o a la empresa Mauricio Gutiérrez S.A., siempre pregúntense por qué yo quiero ser parte de esta organización y no solamente contesten desde el porque es una buena empresa, porque es sólida. Enfóquense en por qué emocionalmente ustedes están conectados con esa organización. Y la tercera pregunta es, ¿por qué les interesa el puesto? Porque les podría interesar la organización, pero no el puesto. O les puede interesar el puesto, pero no la organización. El puesto ya es por qué tú crees que te va a resultar positivo ocupar esa posición. Si te presentas a un puesto de practicante, o de analista, o de asistente, o de jefe, coordinador o gerente, nos pueden hacer estas preguntas también. Entonces, si yo me presento, me voy a inventar ya, a un puesto de practicante de operaciones o de asistente de operaciones, tienen que ver el perfil de ese puesto, evidentemente, para saber por qué les interesa. Y, evidentemente, si ustedes se presentan a una empresa, tienen que conocer a la empresa para saber por qué quisieran ser parte de esa organización. Esta es una pregunta que yo les garantizo que es casi seguro que les hagan de esta manera o de alguna similar, pero siempre enfocada en por qué te interesa ser parte de la organización y qué te motiva del puesto. Bien, esa es la pregunta de motivación de cambio, chicos. Hasta aquí hemos visto las preguntas que queríamos revisar. Acá solamente les voy a hacer una recapitulación muy rapidita. Una pregunta, háblame sobre ti. Típica pregunta rompehielo. Ustedes tienen que enfocarse en dar una descripción de su perfil. Siguiente, la relación entre competencias y logros, y para eso ustedes van a aterrizar el método STAR. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hice? ¿Y cuál fue el resultado? Siguiente, un segundo. Siguiente, oportunidades de mejora. Siguientes, oportunidades de mejora. ¿Qué es aquello que yo tengo que modificar de mi conducta, de mi desempeño, para conseguir mejores resultados? Siguiente, visión a futuro, ¿dónde me veo de aquí a 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de lo que me pregunte el entrevistador? Siguiente, motivo de salida. ¿Por qué salí de mis últimas organizaciones? ¿Por qué dejé mis últimos puestos? Y finalmente, motivación de cambio. ¿Por qué me interesa postular a esta organización o a este puesto? Bien, acá vamos a enfocarnos en otro tema, que son sugerencias para entrevistas. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo les he hablado de ciertas preguntas, que están muy bien, porque son preguntas que muy probablemente nos hagan. Pero también hay que tomar en cuenta algunas herramientas, algunos elementos como consejos para prepararse para una entrevista.
Antes de una entrevista, chicos, quiero que averigüen acerca de la posición a la cual postulan. Traten de conseguir toda la información que puedan. Si ya no pueden conseguir información, no pasa nada, ¿no? Pero tratemos, esforcémonos por conseguir toda la información que podamos. Investiguen a la organización, por favor. Así sea la empresa más conocida del mundo, así sea el BCP, Alicorp, Telefónica, que son empresas súper conocidas, investíguense, métanse a la página web para averiguar acerca de la empresa. Tratemos en la medida de lo posible de investigar al entrevistador. ¿Dónde conseguimos información del entrevistador? Podemos buscar en LinkedIn, podemos buscar en redes sociales, podemos buscar información con contactos. Pero investiguen el entrevistador para ver si hay algún elemento en común, alguna familiaridad con el entrevistador. Quizá el entrevistador estudió en la uni o el entrevistador conoce a gente en común con nosotros. Para eso lo investigamos. Luego, anticipémonos a las preguntas. De hecho, justamente lo que hemos hecho hace un rato, de ver las preguntas de háblame sobre ti, oportunidades mejor, etcétera, es anticiparnos a las preguntas, porque la idea no es que lleguemos a la entrevista y me hacen la pregunta, oye, háblame sobre ti. Pucha, a ver, ¿qué les digo? ¿En qué me podría enfocar? Claro, si recién ahí empiezo a armar la estructura de mi pregunta, no va a ser la mejor respuesta. Entonces, anticipémonos a las preguntas y preparemos. Otro dato, chicos. No quiere decir que tienen que tener la respuesta preparada como un guión. No la tienen que paporretear. Tengan una idea. Por eso es que yo no les he dicho qué tienen que contestar puntualmente. Les he dado lineamientos para que estructuren su respuesta de la mejor manera posible. Si tienen una entrevista virtual, por ejemplo, si fuera así como este webinar, revisen su conexión antes. Porque no vaya a ser que se conectan y de pronto están en la entrevista y su internet empieza a fallar, falla el módem, y eso en verdad nos estresa porque nosotros queremos dar una buena entrevista. Si nos estresamos, nos desconcentramos en la entrevista. Revisen el fondo. Por ejemplo, aquí el fondo que yo tengo es el fondo de mi consultorio, que es un fondo simpático, pues, pero que no pone, no incomoda o no distrae. Pero supongamos que yo quisiera no jugármela. Digo, ¿sabes qué? Este fondo, no sé, no vaya a ser que no le guste, voy a cambiar y le pongo pues un fondo neutro. Y ya está, le pongo un fondo neutro y ahí, porque a veces, cuando tengamos entrevistas virtuales, chicos, nosotros decimos, bueno, ya tengo la entrevista en mi casa, ya la entrevista virtual en mi casa. Pero cuando tienen la entrevista en su casa, ¿dónde se van a sentar? ¿En la sala, en el comedor, en la cocina? Entonces, claro, si yo me tengo que sentar en la cocina porque no hay otro espacio, no voy a mostrar pues de fondo la cocina, ¿no? Entonces ahí lo que yo sugiero es pongan un fondo neutro. Ahora que el Zoom, Google Meet ofrece buenas opciones de fondo. Otros consejos. Preparen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la línea de carrera que tendrán en la empresa? ¿Cuáles son las dificultades y retos principales que va a tener la persona que ocupe este puesto? ¿Cuál es el nivel de autonomía que va a tener? ¿Voy a poder tomar decisiones yo o todo lo tengo que consultar o yo ya tengo las directivas de qué es todo lo que tengo que hacer? Cuando se entrevisten con el jefe directo, les pueden preguntar al jefe directo ¿cuáles son tus expectativas con respecto a la persona que ocupe el puesto? Esta es una pregunta súper buena. Porque imagínense que ustedes se entrevistan con un potencial jefe y le dicen, ustedes al potencial jefe, ¿qué es aquello que tú vas a esperar de la persona que ocupe el puesto? Y el jefe le dice, no, yo voy a esperar que desde el primer día me empiece a resolver problemas, que aprenda muy rápidamente y que desde el primer día ya esté conociendo a todo el mundo en la empresa. Nosotros ya sabemos que si somos la persona elegida, eso es lo que tendríamos que hacer porque para el jefe va a ser fundamental. Entonces, siempre pregúntenle a su potencial jefe qué es aquello que esperan de ustedes si fueran la persona elegida. Un par de elementos más, ubicación, pregunten por la ubicación para ver si es cerca o lejos de su casa, si es presencial o híbrida, cuáles son los horarios, si es que hay que viajar o no hay que viajar. Y finalmente, pregunten por el equipo, ¿no? Ok, si yo voy a entrar como asistente de operaciones, sigo con el ejemplo, ¿cómo es el equipo? ¿Cuánta gente hay en el equipo? ¿Qué características tienen? Porque no es lo mismo que entren a un equipo que tienen promedio 50 años,
y 20 años en la empresa, a que entren a otra empresa donde el equipo donde estarán tendrá en promedio 30 años y tienen un promedio de 4 años en la empresa. Entonces, eso les permite entender y conocer mejor la posición a la que postulan. Durante la entrevista, ¿qué les recomiendo hacer? Den respuestas concisas y enfocadas. No quiere decir que tengan que contestar con monosílabos. No tengan que contestar que, ¿qué comiste ayer? Pollo al horno. No, o sea, pueden matizar un poco más la respuesta, evidentemente, pero no se vayan por las ramas. Por eso es que yo les doy estas respuestas en 3 minutos. 3 minutos o 2 minutos y medio es un tiempo razonable para que su entrevistador les mantenga la atención. Es normal, chicos, sentirse ansiosos en este proceso de selección. Es normal estar ansiosos ante una entrevista. No traten de no estarlo. Manejen su ansiedad. La ansiedad va a estar allí. Pero incluso si ustedes tienen algún problema, pucha, creo que contesté mal una pregunta, o no sé, estoy en una videollamada, en una entrevista virtual y donde estoy hay mucha bulla y eso me desconcentra, traten de mantenerse lo más enfocados en la entrevista. Saluden cordialmente, sonrían durante la entrevista. Bien, a veces los nervios hacen que estemos muy serios, muy parcos. Sonrían, sean amables, proyecten entusiasmo, sean amigables, miren a los ojos al interlocutor. No todo el rato, porque claro, si estamos en una entrevista, yo todo el rato los estoy mirando a los ojos así y no los dejo de mirar a los ojos nunca, evidentemente la situación se vuelve incómoda, ¿no? Pero cuando les hagan preguntas, miren a los ojos a su interlocutor. De pronto contestan, pueden mirar a otros puntos, pero cada cierto tiempo vuelven a enfocarse en la mirada de su interlocutor. Y estén atentos, chicos, a su lenguaje corporal. Si están muy tensos, cómo ven sus manos, si es que las manos las están frotando frenéticamente por nervios, si es que están moviendo la pierna frenéticamente por ansiedad. Háganse conscientes de eso. Identifíquenlo, sobre todo porque si yo me doy cuenta que estoy muy tenso y tengo los hombros muy tensos, pues puedo irlos relajando un poco más durante la entrevista, precisamente para que no me sienta tenso y me pueda relajar un poco más. Es normal que se sientan tensos en una entrevista. Es como una evaluación, es como un examen. En un examen nos sentimos tensos, pero una entrevista no es otra cosa, chicos, que una conversación. Es una conversación para conocerlos con más detalle. Entonces, nadie los conoce mejor que ustedes mismos. Entonces, en ese contexto, cuando les hagan preguntas, ustedes confíen en su respuesta, muestren seguridad en lo que están respondiendo. ¿Bien? ¿Qué más durante la entrevista? Enfóquense más en los logros que han alcanzado, en el valor que han aportado, que en las funciones. Los que tienen experiencia laboral, enfóquense más en sus logros. Los que no tienen experiencia laboral dirán, oye, pero ¿yo de qué hablo de mi experiencia laboral si no tengo ninguna? Si han hecho alguna actividad en paralelo, si han participado en proyectos, han hecho voluntariado, han participado en alguna actividad comunitaria en su barrio, en su iglesia, en su casa, donde sea, eso también puede contar como experiencia laboral cuando todavía no tenemos la experiencia laboral. Y si tampoco han hecho voluntariado ni nada por el estilo, entonces, si solamente han sido estudiantes, su experiencia laboral, entre comillas, por ahora, es su vida académica, su vida universitaria. ¿Bien? Si les hacen una pregunta difícil, chicos, tómense el tiempo para reflexionar. Esto no es un examen de velocidad. No es que gana el que contesta más rápido. Gana el que da información más relevante. Si necesitan unos 30 segundos o un minuto para pensar, piensen, no se preocupen, no pasa nada, no los van a descalificar por eso. En una primera entrevista tratemos de no hablar de sueldos e indaguen por los siguientes pasos del proceso. O sea, cuando la entrevista ya vaya a finalizar, ustedes pregúntenle al entrevistador, ¿cuáles son los siguientes pasos o en cuánto tiempo podría esperar novedades? Porque así les van a decir, por ejemplo, si les dicen, mira, esta semana vamos a seguir entrevistando a gente, ya nos pondremos en contacto con los que pasen a la siguiente etapa a partir del, no sé, me invento, del 25 de enero. Entonces, ustedes ya saben que desde hoy hasta el 25 de enero no van a tener mayores novedades. Entonces,
no van a comer ansias, porque lo que pasa cuando no preguntamos esto es, pucha, me entrevistaron hace 3 días y no me han llamado, o me entrevistaron hace una semana y no me han llamado, seguramente ya me descalificaron, y a veces no es que nos han descalificado, a veces lo que pasa es que el proceso está avanzando, pero todavía están entrevistando a más personas. No tengan miedo, no tengan roche de preguntarle al entrevistador por el proceso de selección, cuántas etapas más hay, pregúntenle, ustedes como candidatos están en su derecho, muy bien. Y finalmente, chicos, les dejo 4 tips bien puntuales. Número 1, hagan seguimiento al proceso. O sea, si es que no tienen novedades, contacten a su entrevistador y pregúntenle por novedades, si el proceso ha continuado sin ustedes o si todavía los están considerando. Hagan un autoanálisis de qué es aquello que hicieron bien y qué es aquello que todavía podrían mejorar. Pucha, cuando me hicieron esta pregunta me puse nervioso y empecé a tartamudear y me di cuenta que no contesté bien. Ahí hay algo que tienen que mejorar. O cuando contestaron algo y el entrevistador les gustó, eso es algo que deberían repetir. Reflexionen sobre cómo se sintieron en la entrevista. Bien, esa es una labor que les va a servir. Si quieren pedirle feedback al entrevistador, siéntanse libres de pedirle feedback, evidentemente. Muy bien. Entonces, chicos, eso es lo que les quería traer. Solamente para cerrar, antes de pasar a la parte de preguntas, les dejo aquí mi QR por si quieren conectar conmigo en LinkedIn y les dejo mi QR por si quieren conectar conmigo en Instagram. Está también ahí mi correo por si quieren mandarme algún correo con algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Pero por ahora, siéntanse libres de conectar conmigo y más bien dejamos espacio para en estos 10 minutos para sus preguntas. Acá voy a pasar nomás a otra ventana, ustedes van a seguir viendo la pantalla y cuéntenme si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro. Pueden, si quieren, abrir directamente el micrófono o me pueden poner la pregunta por el chat, como ustedes prefieran. Bien, aquí solamente estoy ordenando la parte de los... Muy bien, de los participantes. Hemos tenido una buena sala, 32 personas, bueno, 30, pero estamos muy bien. A ver, tenemos una pregunta de Juan Diego Eleuterio de la Cruz. ¿Qué aspectos del CV suelen llamar más la atención en una primera revisión? A ver, en un currículum, si bien no es el tema de este webinar, es una pregunta muy válida. A ver, Juan Diego, un currículum, no hay una fórmula para armar un currículum, ¿bien? Pero lo que le va a interesar más a un reclutador es, primero, tu formación académica y número 2, tu experiencia. Entonces, la entrevista no es otra cosa que profundizar información de experiencia académica y de experiencia laboral que usualmente se encuentra en un currículum. Entonces, yo les recomiendo trabajen, es más, en algún momento podríamos tener una charla, un webinar acerca de currículum, así como ahora hemos tenido de entrevista, podríamos tener una de currículum. Pídanle, por favor, a los chicos del CEDIME para que coordinemos fechas para un webinar de currículum que sería bien interesante. Pero redacten con un poquito más de esfuerzo la parte académica y la experiencia profesional. Con esto, Juan Diego, contesto tu pregunta. Hay otros aspectos que sirven en un currículum. Por ejemplo, tienen que tener un pequeño resumen y tal. Pero, si no tuvieran ningún resumen en el CV, la formación académica tiene que tener clara y la experiencia profesional tiene que quedar clara. Y siempre alineándola, cuando se presenten a un puesto, traten de alinearlo con lo que ese puesto necesita. O sea, si ustedes ven que es un puesto que necesita una persona creativa, ustedes en el currículum den evidencia de que son personas creativas. Si están buscando a alguien que maneje metodologías ágiles e inteligencia artificial, en su currículum se vea que ustedes manejan inteligencia artificial y metodologías ágiles. Eso va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Juan Diego. Eduardo Rodríguez nos hace una buena pregunta. ¿Qué pasa si te preguntan si tienes carga familiar? Ya, esa es una pregunta que a mí no me parece, o sea, no la tuya, sino la pregunta de si tienes carga familiar, Eduardo, porque es una pregunta tendenciosa, es una pregunta que puede
lidiar con la discriminación. ¿Qué importa si uno tiene carga familiar o no para desempeñar un puesto? O sea, el que yo no tenga hijos, o el que yo tenga un hijo de 10 meses, o el que yo tenga un hijo de 5 años, ¿cómo eso afecta, cómo eso modifica el tema de mi capacidad para desempeñar un puesto? Pero si me hacen esa pregunta, lo que yo les recomiendo es, digan, bueno, respondan de la manera más sincera posible. Si tienen carga familiar, digan, bueno, yo tengo un hijo, yo soy casado, yo soy casada, o yo tengo una pareja, y es una respuesta totalmente válida. Bien, pero es una pregunta que mientras más transparentemente contesten, les va a ir mejor. Bien, con esto, Eduardo, contesto tu pregunta. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Asumi, tú me preguntas si yo he realizado voluntariados. ¿Eso demuestra que sé trabajar en equipo? No necesariamente, pero sí podrías poner en la descripción del voluntariado, Asumi, por ejemplo, trabajé con un equipo de 6 personas y sacamos adelante el pintado de carpetas durante una tarde. Estoy inventando, evidentemente, ¿ya? Pero al decir eso, ya estás indicando que trabajaste en equipo y que consiguieron un resultado. Ustedes siempre acuérdense que el poner que ustedes han trabajado o que han hecho voluntariados no implica que ustedes tengan ciertas habilidades. Ustedes tienen que describir esas habilidades explícitamente. Por ejemplo, he trabajado en un voluntariado, me voy a inventar ya, en Techo Perú, y en este voluntariado tuve que dictarle charlas a 25 nuevos voluntarios, y para eso tuve que diseñar las charlas e impartirlas. Ahí estoy hablando de habilidades como comunicación, toma de decisiones, resolución de problemas, explicación didáctica, pero lo estoy dejando claro porque estoy describiendo ese voluntariado. Entonces, yo recomiendo el voluntariado, ojo, es igual que una chamba, que un trabajo normal. La única diferencia es que en un trabajo normal me pagan y en un voluntariado no. Pero yo igual tengo responsabilidades y tengo que lograr resultados. Entonces, descríbanlo y con eso tiene mayor impacto esa experiencia de voluntariado. Con eso, Asumi, contesto tu pregunta. Si quieres, ponme un like o contéstame por el chat. Klaus Mendoza pregunta, ¿es correcto decir que soy una persona autodidacta? No está mal decirlo, está muy bien, pero ahí siempre tienes que saber aterrizar, Klaus, qué es aquello que has aprendido y cómo lo has aprendido. Pues yo podría decir, yo he aprendido, me voy a inventar ya, yo he aprendido a jugar ajedrez por mi cuenta. Y otra cosa es decir, yo no me metí a un curso de ajedrez, sino que conversé con personas que saben jugar ajedrez. Me puse a buscar podcasts de ajedrez, me puse a buscar bibliografía de ajedrez y lo aprendí por mi cuenta. Entonces, estoy diciendo que soy autodidacta porque yo me encargué de aprender por mi cuenta, pero el autodidacta es el que aprende y no necesariamente, o sea, hay autodidactas que todo lo aprenden por su cuenta, es decir, yo investigué, yo aprendí, yo conversé, yo busqué bibliografía, y hay autodidactas que dicen, yo no esperé a que me dijeran que lo tengo que aprender y me metí a un curso. Por ejemplo, si en una maestría en operaciones, si yo me meto a la maestría en operaciones, no soy autodidacta, hay una persona que me lo está enseñando, hay varios profesores que me lo están enseñando, pero si yo todos esos contenidos de la maestría en operaciones los aprendí por mi cuenta y no me metí a una maestría, ahí estoy demostrando que soy autodidacta. El autodidacta es el que aprende por su cuenta y no espera que haya una formación académica que se lo dé. Bien, entonces ahí hay que matizarlo en todo caso, Klaus. Cuéntame, por favor, Klaus, si es que contesto tu pregunta. Muy bien, otra pregunta de Asumi. En caso aún no termine mi inglés, ¿no lo pongo en el CV? No, sí, ponlo, porque así no hayas terminado el curso de inglés, Asumi, tú ya sabes hablar algo de inglés. O sea, no es que cuando te entregan el diploma recién ahí sabes hablar inglés. Tú vas aprendiendo poco a poco. Entonces, igual ponlo. Puedes poner, por ejemplo, estoy en tal curso de inglés, pero proyecto terminarlo en 2 años.
pero tú pon el nivel que tienes ahorita. Bien, cuando no tengo experiencia, Azumi vuelve a preguntar, ¿en qué coloco en el área académica? Aparte de ser décimo y tener cursos, ahí no entiendo muy bien tu pregunta, Azumi. O sea, cuando no tengo experiencia laboral, ¿qué puedo poner en el área académica? O sea, en el área académica es todo lo que tú has ido aprendiendo, la carrera, cursos que hayas llevado. Cuando no tienes experiencia laboral, no pones nada en la parte de experiencia laboral, pero en la parte académica sí puedes detallar un poco más que eres décimo superior, los cursos que has llevado, si es que has desempeñado algún otro rol extracurricular, no sé, por ejemplo, fui parte del centro federado, soy parte de una comunidad dentro de la universidad, eso lo puedes poner en la parte académica. Muy bien, muchas gracias, Azumi, lo máximo. A ver, tenemos una pregunta de José Leonardo Pérez. ¿Qué opina de inventarse una pequeña experiencia en el CV cuando se lleva mucho tiempo sin encontrar trabajo? Mira, esa es una pregunta bien delicada, José, porque no te puedo decir que te recomiendo que te inventes una experiencia laboral, porque evidentemente es mentir en el currículum, y una de las cosas que más nos puede perjudicar sí es mentir. O sea, si un potencial empleador detecta una mentira, tranquilamente nos puede descalificar en el proceso. Pero claro, si yo llevo mucho tiempo sin encontrar trabajo y donde piden años de experiencia, en realidad lo que puedo hacer es más bien buscar puestos de menor jerarquía. O sea, si yo estoy postulando puestos de analista, por ejemplo, y no me contratan, podría buscar puestos de asistente. Entonces ahí tengo más probabilidades de que me contraten. Ahora, para un nivel inicial, o sea, cuando recién terminamos en la carrera, chicos, es más fácil conseguir trabajo. Entonces, trabajen mucho su red de contactos. Eso es algo que les va a servir muchísimo. Que su red de contactos sepa que ustedes están buscando trabajo y hacia dónde quieren apuntar. Porque cuando trabajamos la red de contactos, es más probable que alguien nos diga, oye, Mauricio, tengo un pata que, como está buscando trabajo, tengo un pata que me enteré que está buscando un perfil como el tuyo. Entonces, la red de contactos es sembrar ojos y oídos en el mercado para que nos vayan pasando la voz cuando hay opciones laborales. En realidad, José, no recomiendo mentir, salvo que de pronto tú tengas a un conocido que tiene una empresa y le dices, oye, déjame ayudarte con algunos temas en tu empresa, de manera que yo puedo poner esa información en el currículum. Ahí sí, pero porque esa experiencia laboral sí se sustenta con algo que yo he hecho. Es el mejor consejo, la mejor respuesta que te puedo dar. Yo sé que no es la más satisfactoria, pero es como que la más amplia que te puedo dar, José. Luis pregunta, mucho se habla de que los alumnos uni carecen de habilidades blandas. ¿Tienes bibliografía para aprender dichas habilidades? Buena pregunta también. Mira, Luis, la bibliografía en estos casos no es que ayude mucho, porque la bibliografía, o sea, leyendo un libro, uno no desarrolla habilidades blandas, pero ahí sí les puedo recomendar, por ejemplo, número 1, métanse a cursos de presentaciones de alto impacto. Yo, de hecho, dicto un curso de presentaciones de alto impacto en la Universidad de Lima, pero hay otras universidades y otros lugares también dictan estos cursos y estos talleres. Métanse a cursos de oratoria, cursos de expresión corporal, que más que cursos son talleres, porque son de ejecución. Bien, yo les voy a buscar bibliografía, o sea, podcast, ¿ya?, que les den información que les vaya sirviendo, pero no les va a bastar con los podcasts. Les va a servir más llevar talleres, cursos, algo que sea más de ejecución. Eso les va a ayudar porque al principio se van a sentir incómodos en estos talleres, pero van a estar con otras personas que tengan el mismo problema, que necesitan desarrollar un poquito más de habilidades blandas. Entonces ahí van a desarrollar en conjunto habilidades como comunicación, expresión, asertividad y tal. Bien, en el Centro Cultural de la Católica y en la Católica también se dictan estos talleres. Les voy a buscar un poco de información y se las voy pasando. Bien, chicos, vamos a ver un par de preguntitas más. Gerson, voy a contestar las preguntas de Gerson y de Jean-Paul Raraz, ¿ya?
Las preguntas, Renato, por favor, tu pregunta y la siguiente que venga de Eduardo y la de John, estas les pido, por favor, chicos, mándenmelas por correo o escríbanme a través de LinkedIn o a través de Instagram y yo les contesto la pregunta para que no se queden en el aire. Por un tema de tiempo no voy a poder contestarlas todas, pero después de este webinar yo se las contesto durante el fin de semana. A ver, Jason Luis Remón, si ha realizado un trabajo pequeño, ¿vale la pena mencionarlo? Sí, a pesar de que haya sido un puesto muy puntual o muy específico, pongámoslo en el currículum. Si ya luego con el paso del tiempo, no va a ser tan relevante y eventualmente quizás lo saquemos, pero por ahora sí pongámoslo porque nos va a sumar, de todas maneras. Y Jean-Paul Raraz, una respuesta correcta si me preguntan cómo afrontas cuando no sabes cómo resolver un problema. ¿Sería preguntando a mis compañeros del área? Sí, por supuesto. Porque, ojo, hay preguntas en las cuales para conseguir la respuesta les va a servir mucho hablar con gente. Por ejemplo, el que dice, yo soy un buen líder, tú puedes decir que eres un buen líder, pero en realidad quien valida tu liderazgo son los que te siguen, los que te hacen un buen líder. ¿Bien? Yo puedo decir, soy un líder y a mí la gente me quiere y me ama, y mi equipo puede decir, este es un cretino y es un tirano. Nada de que la gente lo ama, todos lo odiamos. Quienes han visto The Office, ¿alguna vez han visto la serie The Office? Ese es un ejemplo gracioso, evidentemente, pero el gerente, que es Michael Scott, dice que es un buen líder y que la gente lo ama, y en verdad tú te das cuenta porque no es es un líder que mete la pata, y la gente en verdad se burla de él. Entonces, cuando quieran responder algunas preguntas como si yo soy creativo para resolver problemas, yo le puedo preguntar a mis compañeros, oye, ¿tú consideras que yo soy creativo para resolver problemas? ¿Y en qué situaciones has visto que yo he sido creativo? De ahí van a conseguir buena información, buenos insumos. Bien, con eso, Jean-Paul, espero contestar tu pregunta. Bien, chicos, entonces, las preguntas de Renato, por favor, en cuanto a CV, conviene mostrar CV documentado. Esta te la respondo rapidito, porque esto me toma 10 segundos. Solamente manden el currículum documentado cuando les pidan explícitamente el currículum documentado, chicos. Si no, no. Porque el currículum documentado tiene una serie de papeles y de documentos, precisamente, que no son necesarios en una primera instancia. Cuando el reclutador lo requiera, ahí se los dirá explícitamente. Pero si no se los piden explícitamente, manden su CV en 1 o 2 hojas. Bien, y ya las preguntas de Eduardo, la de si me dicen si estaría dispuesto a trabajar fuera de los horarios y todas las que vienen a continuación, bien, de John Romero, bien, entonces esas háganmelas después. Y más bien, John, perfecto, entonces te abrimos el micrófono para que des unas palabras de despedida. Antes, quiero agradecerles a todos, número 1, su participación. Yo sé que estar un sábado en la mañana aquí a veces puede ser un poco pesado, además con este solcito que a veces provoca ir a la playa, pero les agradezco el que hayan venido, chicos. Les agradezco además las preguntas porque están muy buenas y espero verlos pronto para otro webinar, porque la verdad es que dictar estos webinars a mí me gusta mucho, sobre todo con audiencias tan activas y tan participativas como la suya. Les mando un abrazo y ahora sí, John, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, licenciado. De parte del CIESA queremos agradecer a su persona por la ponencia de cómo prepararnos correctamente para una entrevista de trabajo. Durante la charla, pues usted abordó puntos, ¿no?, claves sobre cómo afrontar un proceso de selección, las recomendaciones que dio y que fueron bastante útiles para nosotros. También podemos entender que esa entrevista laboral puede ser, ¿no?, tomada como un puente, ¿no?, entre el mundo académico al que estamos acostumbrados, pasar ya a la parte práctica. Este tipo de espacios resultan muy importantes para complementar nuestra formación académica y acercar a los alumnos a la realidad del entorno laboral. Muchas gracias por compartir su experiencia, por responder nuestras preguntas y por el tiempo brindado a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, licenciado. Es un gusto, chicos. Les mando un fuerte abrazo, pasen un buen fin de semana y espero verlos pronto en otro webinar. Que estén muy bien.